En este video les voy a hablar de las orugas compuestas de goma o de caucho, una nueva forma de fabricar orugas para vehículos reemplazando a las de acero segmentadas por una única banda continua de caucho. Está hecha de una estructura compuesta resistente a grandes fuerzas. Esta tecnología avanzada ofrece muchos beneficios importantes para los vehículos con orugas y a su vez tiene pocas desventajas. Aprenderán cómo se hacen, qué tienen de bueno, qué tienen de malo y qué alternativas hay y el posible futuro. Con esto contestaré la primera pregunta de El Weche, que pregunta ¿qué son? La oruga de caucho compuesto, o CRT para las siglas en inglés por Composite Rubber Track, también llamada oruga de banda de caucho, están hechas de una mezcla compleja de materiales que incluyen metales, cauchos, plásticos y telas. A pesar de parecer una simple banda de caucho, es de alta ingeniería y no tiene juntas mecánicas. Una CRT moderna para vehículos blindados de hasta 50 toneladas utiliza más de 12 tipos de caucho, con una composición de aproximadamente 49% de caucho, 29% de acero y 22% de materiales compuestos. En el interior, la oruga tiene cordones de acero, fibra de carbono y nanotubos de carbono como refuerzo. Un cordón de acero de 1500 metros de largo envuelve la oruga unas 100 veces, sostenido por capas de malla de acero para mejorar la resistencia y la rigidez. La superficie interior de la cadena de caucho compuesto cuenta con un taco de guía central para mantener a la cadena alineada con las ruedas y dos tacos de transmisión para transferir el movimiento desde la rueda tractora a la cadena. Estos componentes están reforzados con tejido de acero, láminas de plástico y refuerzos a base de fibra para distribuir uniformemente la carga a lo largo de la cadena, reduciendo la presión sobre el suelo y controlando la acumulación de calor que puede alcanzar más de 160 grados centígrados. Se utilizan diferentes compuestos de caucho, unos más rígidos en los núcleos de los tacos y otros más blandos, resistentes a los rayos ultravioleta en la superficie. Se utilizan materiales resistentes a la abrasión, de baja fricción y autolubricantes en las piezas que acoplan a componentes móviles como la rueda dentada motriz. La fabricación de cadenas de caucho compuesto es por lo tanto un tema complejo. La producción implica la fabricación de 3 subconjuntos principales por separado, con caucho extruido o calandrado, cortado, estampado, reforzado y estratificado para crear la cadena final. Y ahora voy a contestar la pregunta de RustSZ, que dice: ¿hay alguna posibilidad de que se fabriquen de manera seccionada, al igual que las metálicas, para facilitar mantenimiento y el recambio al ser dañadas? Voy a contestar la primera parte de la pregunta y después las otras. La respuesta es no, no se producen de manera seccionada. Una vez que se preparan los 3 elementos de una oruga de caucho compuesto, el dibujo externo de la banda de rodadura y la matriz de bandas internas se alinean y se presionan juntos para formar una sola oruga sin costuras. El proceso, que es un tema algo secreto, implica curar la oruga a alta presión, a más de 1000 psi, mientras se controla la expansión de los componentes metálicos para garantizar una forma y una tensión uniformes. La instalación de un CRT de un vehículo blindado no es un simple cambio de oruga. Requiere reemplazar todo el tren de rodaje con piezas específicas para las orugas compuestas, que incluyen ruedas dentadas personalizadas, poleas guía, ruedas de carretera, rodillos de retorno y un dispositivo tensor especial. También pueden ser necesarios pequeños ajustes del vehículo, especialmente alrededor del blindaje o los faldones cerca del área de la oruga. Entonces, ahora voy a contestar igual la pregunta de El Weche: ¿puede presentar mejoras contra minas AT? La pregunta de Wicca99, que nos pregunta acerca del mantenimiento y el proceso de sustitución de la oruga y su comportamiento en el terreno, así como climas extremos. Voy a contestar todas esas preguntas porque en esta sección voy a hablar acerca de los pros, las cosas positivas de un CRT. Y es que ofrecen varias ventajas clave sobre las orugas de acero tradicionales, lo que las convierte en una mejora importante en rendimiento. Primero que todo, las orugas CRT son hasta un 60% más livianas que las orugas de acero, como se demostró en una prueba del ejército británico con el vehículo Warrior,
Esto resultó en una reducción de peso de 1.502 kilos. Eso es el 5% del peso total del vehículo. El peso más liviano mejora la eficiencia y la movilidad general del vehículo. Segundo punto, es que dado que las orugas CRT están hechas de caucho, brindan una flotabilidad mucho mejor que el acero. En escenarios anfibios o encharcados, el vehículo Warrior experimentó una mejora de la flotabilidad del 29%, lo que suma casi un 79% de ganancia de flotabilidad sobre las orugas de acero. ¿Qué significa esto? Que un vehículo más blindado puede llegar a ser anfibio. Y esto facilita también el movimiento en terrenos húmedos, en el agua en general, lo que beneficia a los vehículos diseñados para ser anfibios desde el principio, al aumentar su capacidad de carga o mejorar su rendimiento en las zonas de surfeo. Estos beneficios automotrices mejoran la movilidad y la versatilidad, especialmente en terrenos desafiantes. Pero también estas orugas ofrecen importantes ventajas más allá de la reducción de peso. La menor fricción y la eficiencia de combustible son un punto, porque el menor peso de la oruga reduce la pérdida por fricción en el tren de rodaje del vehículo hasta en un 50%, lo que se traduce en una reducción del consumo de combustible entre el 25 y el 40%, según el vehículo. Por ejemplo, las pruebas con el CV90 demostraron el extremo superior de esta autonomía. Y en pruebas con el Warrior del ejército británico, en una misión de campo de batalla de 5.000 kilómetros, el consumo de combustible se redujo en un 16% en carretera y un 24% fuera de ella, y esto dio como resultado un aumento de la autonomía del 19% en la carretera y el 31% fuera de ella, lo que se traduce en una mejora general de la autonomía del 28% en misiones mixtas. O sea que este vehículo pasó de los 418 kilómetros a los 534. También las pruebas noruegas en vehículos M113 en el año 2016 mostraron un ahorro de combustible del 33% y una mejora del alcance del 50% con estas orugas. Estos beneficios reducen los costos operativos y aumentan la resistencia del vehículo en el campo de batalla. Otro punto que tiene que ver más bien con la ergonomía. Las orugas CRT reducen el ruido entre un 10 y 15 decibeles y las vibraciones se reducen entre un 60 y un 70%, ya que su composición de caucho genera menos traqueteo en comparación con las orugas de acero. Esta reducción del ruido y la vibración no solo hace que los vehículos sean más furtivos, sino que también reduce la tensión en los sistemas de armas, lo que mejora su precisión y confiabilidad, y al mismo tiempo aumenta el confort de la tripulación. Con la mayor área de contacto de la oruga CRT, los vehículos experimentan un aumento significativo en la tracción y el control. Por ejemplo, la fuerza de tracción de la barra de tracción, o sea, cuando por ejemplo un vehículo mueve a otro, lo arrastra, puede aumentar en un impresionante 191% en condiciones normales, en un 240% con cadenas para nieve, lo que mejora la movilidad en terrenos difíciles y la recuperación de vehículos. Estas orugas de caucho también ofrecen una mejor potencia del frenado, mientras que las pruebas de BAE mostraron que un prototipo se detuvo desde los 72 km por hora en tan solo 2 longitudes de vehículo, y eso es mucho. Las orugas CRT también reducen la presión sobre el suelo en un 25% comparado a acero, lo que mejora la movilidad en terreno blando como el lodo y aumenta las capacidades generales como la tracción y la maniobrabilidad. Estas características hacen que las orugas CRT sean muy beneficiosas tanto para la movilidad táctica como para la eficiencia operativa. Además, y esto es más correspondiente a la sobrevivencia, ¿cierto? Por ejemplo, en la pregunta de la mina AT, es mucho menos probable que un CRT pierda un segmento, debido a la mayor tensión con la que está equipado. Para garantizar un buen ajuste, el CRT tiene entre un 30 y un 50% más de tensión nominal que las orugas de acero convencionales, lo que significa que los movimientos del vehículo que podrían aflojarse y perder una oruga de acero
tienen menos probabilidades de hacer que el CRT se salga, o por ejemplo en esas condiciones donde un vehículo hace un giro en viraje neutral, hasta un 87% menos según los datos de la prueba. Una oruga de acero generalmente tiende a salirse hacia afuera de la rueda dentada, lo que la suelta por completo y requiere que se rompa y se vuelva a colocar por completo durante un periodo de tiempo significativo. En el caso de una CRT es al contrario, la oruga se mete hacia adentro chocando con el chasis del vehículo, no saliéndose, y por lo tanto solamente requiere un ajuste de volver a mover la posición. Y ahora sí, hablando directamente con la supervivencia en comparación a una oruga de acero. A diferencia de las orugas de acero rígidas, la construcción de caucho de la CRT le permite deformarse en caso de impacto, lo que reduce el impacto y la tensión de los obstáculos. Las fibras de Kevlar están integradas en la oruga para aumentar aún más su resistencia a los cortes y las astillas. En caso de una explosión, como pasar por encima de una mina, las CRT pueden absorber más impactos que el acero, porque se deforman en lugar de romperse. Pueden sufrir daños, o sea, se les pueden salir pedazos y siguen funcionando, mientras que las orugas de acero tienen más probabilidades de fallar completamente después de perder incluso una pequeña cantidad de material. Cuando se destruyen por una explosión, las CRT se fragmentan en trozos de caucho blando, lo que minimiza el peligro de que salgan escombros voladores en comparación con los fragmentos de acero afilados de una oruga convencional, en el caso de por ejemplo estar trabajando con infantería cerca. Estas características hacen que la oruga CRT sea más resistente en un entorno complicado. Y si bien las orugas CRT pueden ser penetradas por balas, el caucho de alta presión tiende a autosellarse, lo que minimiza el daño. Por el contrario, las orugas de acero corren el riesgo de fracturas de los pasadores o fallas de bujes por impactos similares. Las orugas CRT generalmente resisten bien a las explosiones, a menos que estén directamente debajo de la oruga. Hay casos en los que la suspensión de un vehículo fue destruida por una mina, pero la oruga en sí permaneció relativamente intacta. Por lo tanto, ahí ya el caso no es preocuparse si la oruga es la que resiste. Y a pesar de las preocupaciones sobre el caucho como material inflamable, las orugas CRT son altamente resistentes al fuego debido a su estructura compuesta compacta, que contiene poco aire. Por el contrario, los bujes de caucho o los tacones de caucho en las orugas de acero tienen más probabilidades de quemarse, lo que conduce a una falla más rápida. Las orugas de acero también se deforman significativamente con el calor, lo que corre el riesgo de fallar los componentes, mientras que los componentes metálicos del CRT mantienen la integridad. Estas propiedades hacen que la oruga CRT en general sea más duradera y confiable en las condiciones de un combate. No solamente eso, un CRT ofrece beneficios logísticos súper importantes en comparación con la oruga de acero tradicional, porque aborda varios desafíos inherentes al mantenimiento y el soporte del vehículo, y con eso contesto la otra pregunta. El diseño de una CRT reduce el desgaste general de los componentes del tren de rodaje, lo que disminuye la necesidad de reemplazo frecuente. Con menos piezas móviles en comparación a las orugas de acero, los sistemas CRT experimentan menos fricción, estrés y fallas de componentes, lo que facilita el mantenimiento. Mientras que las orugas de acero tradicionales duran alrededor de 5.000 kilómetros en promedio, el sistema CRT tiene una vida útil significativamente más larga, según el vehículo y las condiciones. La longevidad de la CRT significa menos reemplazo de orugas y menor tensión logística. Y con las orugas de acero, muchas piezas como los zapatos de la oruga, la rueda de carretera, los piñones, las poleas guía, deben reemplazarse con harta frecuencia. Un CRT elimina la necesidad de un mantenimiento tan constante. Por ejemplo, las pastillas de goma de la oruga de acero suele tener que sustituirse cada 600 kilómetros, pero las orugas CRT no tienen las mismas pastillas propensas al desgaste. Menos reemplazo significa menos tiempo de mantenimiento y mano de obra, así como un inventario reducido de piezas de repuesto. Un solo cambio de pastillas en orugas de acero
puede llevar hasta 18 horas para un equipo, sin mencionar el reemplazo de ruedas de carretera, rueda dentada y polea guía. La CRT elimina gran parte de esta mano de obra pesada y que requiere mucho tiempo, lo que conduce a tiempo de respuesta más rápido para un vehículo. La huella logística del mantenimiento de la oruga de acero es enorme. Son miles de pastillas, ruedas, rueda dentada y otros componentes necesarios en el inventario. Una CRT reduce la cantidad de piezas de repuesto necesaria, lo que reduce los costos de transporte, almacenamiento y operación. En resumen, la CRT simplifica la logística, porque reduce la cantidad de piezas para mantener y reemplazar, disminuye el tiempo de mano de obra, lo que en última instancia conduce a una mayor preparación operativa y ahorro de costos. Pero no es solamente eso, porque uno de los beneficios más destacados de una CRT es que funciona como un sistema completo en el que todos los componentes tienen una vida útil uniforme. A diferencia de los sistemas de oruga de acero, que requieren frecuentes sustituciones de diferentes componentes, el sistema CRT funciona sin necesidad de ajustes ni sustitución de piezas durante toda su vida útil, que oscila entre los 5.000 y los 8.000 kilómetros, comparable a una oruga de acero. Este ciclo de vida uniforme agiliza significativamente el mantenimiento y la logística. Y ya como abordándolo un poco más a la mano de obra en sí, una oruga de acero requiere constantemente ajustes de tensión porque los bujes se comprimen con el tiempo, lo que genera holgura, se va soltando. Las orugas CRT, por el contrario, son mucho más rígidas y no requieren ningún ajuste de tensión durante su vida útil, lo que reduce aún más la carga de trabajo de las tripulaciones del vehículo. La prueba Warrior del ejército británico destacó el impacto dramático en la gestión del tiempo. Chequeen esto. En la ya mencionada prueba de 5.000 kilómetros, el sistema CRT ahorró al menos 415 horas de trabajo de mantenimiento en comparación con la oruga de acero. Estas 415 horas son tiempo de la tripulación para otras tareas operativas críticas y reduce en general la tensión del personal. En tiempos de paz, cuando los vehículos blindados de combate generalmente cubren distancias modestas, la CRT permite condensar el mantenimiento de una sola tarea cada 3 o 4 años durante el mantenimiento de depósito. Esto contrasta marcadamente con las orugas de acero, donde el mantenimiento regular es una carga diaria o semanal para las tripulaciones. Entonces, imaginen todo ese tiempo libre se puede utilizar, en vez de estar manteniéndolo, se puede utilizar en entrenamiento. Pero yo creo que me van a decir, sí, está súper bien, pero apuesto que son más caras que la cresta, apuesto que algo malo tienen. Y si bien la CRT ofrece estas numerosas ventajas sobre las orugas de acero, sí existen algunas preocupaciones y objeciones que son notables. Uno de ellos es la resistencia cultural, porque una de las principales críticas proviene de la resistencia al cambio dentro de la comunidad militar. Las orugas de acero se han utilizado durante décadas, son probadas, y existe una preferencia profundamente arraigada por ellas, ¿cierto? Son culturales las orugas de acero. El cambio cultural hacia una CRT requiere superar esta mentalidad tradicional. Muchos miembros de personal pueden dudar en adoptar la CRT porque están acostumbrados a los hábitos de mantenimiento y a esta sensación sólida del acero. De manera similar a cómo quizás los primeros soldados se aferraban a los caballos en la era de la mecanización, o los soldados que se aferran a su fusil de madera y acero en vez de uno de polímero, aunque sean literalmente superiores. Otra desventaja es que la instalación de la CRT requiere herramientas y enfoques diferentes en comparación con la oruga de acero. El cambio de una oruga CRT implica idealmente el uso de maquinaria como carretillas elevadoras o sistemas de bolsas de aire para levantar el vehículo, lo que puede verse como un desafío logístico adicional. Si bien estos sistemas son maduros y eficientes, introducen un conjunto diferente de herramientas y procesos en comparación con lo que se usa tradicionalmente con la oruga de acero. Aunque los reemplazos en el campo son poco frecuentes con CRT, la percepción de necesitar equipo nuevo
puede verse como una carga adicional. Otra cosa es que las orugas de acero se pueden reparar en el campo quitando y reemplazando los eslabones dañados, lo que permite que el vehículo siga funcionando después de una falla local. Un CRT es menos flexible en este sentido. Si la oruga se corta, así por mucho daño, es más difícil realizar las reparaciones parciales en el campo. Si bien el CRT es menos propenso a romperse, cuando lo hace es necesario un reemplazo completo o una reparación utilizando un kit de reparación de daños de batalla. Este kit permite reparaciones temporales para operaciones limitadas, pero no ofrece el mismo nivel de flexibilidad que la oruga de acero para reparaciones de eslabones en el lugar. Sin embargo, si uno ve por ejemplo la experiencia en la guerra de Ucrania, cuando un vehículo es inmovilizado por algún fallo de la oruga, realmente esa flexibilidad de poder repararlo no hace ninguna diferencia porque ese vehículo está básicamente en tierra de nadie. La única forma de recuperar primero el vehículo es poniéndose en peligro o que el campo de batalla se haya movido en particular a una dirección opuesta a donde quedó, ¿cierto? Quedando en una zona segura para poder recuperarlo y recién ahí quizás cambiar los eslabones de la oruga. Por lo tanto, esa diferencia quizá para mí, en mi opinión, yo prefiero un componente que sea muy fiable, que me dure harto más, a un componente que sea menos fiable y que en condiciones ideales aparece, por ejemplo, su capacidad flexible. Otro punto negativo. Los sistemas CRT están hechos de componentes grandes de una sola pieza, que son pesados y engorrosos porque es toda la banda, y que requieren maquinaria o mano de obra adicional para su instalación. Aunque se pueden cambiar con relativa facilidad en talleres o en entornos controlados, la idea de trabajar con estos componentes pesados en condiciones de campo austeras puede resultar desalentador para algunos, incluso si rara vez se requiere, que es lo que estaba conversando. Pero una de las principales preocupaciones con las orugas de caucho compuesto es el límite de peso, y eso, en mi opinión, es una preocupación totalmente legítima, es una limitación, porque el peso impide que se instale en un MBT, occidental por lo menos. Si bien esto podría sugerir una debilidad, el problema real no está relacionado con la resistencia de la oruga, sino que con la gestión del calor. A medida que aumenta el peso del vehículo, el calor generado por la histéresis, que es la pérdida de energía debido a la deformación y recuperación del material de caucho, se vuelve significativo. El desafío es que las CRT, que dependen de anchura, ¿cierto?, de la vía del tren motriz, relativamente tiene que ser estrecho, normalmente hasta 650 milímetros, y no pueden disipar este calor de manera efectiva para vehículos que pesen más de 55 toneladas sin degradarse. Ahora bien, sí hay soluciones o ideas para enfrentar este desafío del peso, porque para que las CRT soporten vehículos más pesados como los MBT, las orugas que son más anchas ayudarían idealmente al proporcionar más área de superficie para que el calor se disipe. Sin embargo, las limitaciones logísticas externas, como el tamaño del propio vehículo y el pesado blindaje de faldón que comúnmente se encuentra en los MBT y en mi opinión ahora es una necesidad mínima, limitan este ancho de vía. Las orugas más anchas podrían interferir con estos diseños, haciéndolos poco prácticos sin agrandar aún más el vehículo, lo que presentaría su propio conjunto de desafíos. El desarrollo de la CRT para vehículos más pesados depende en gran medida de los avances de la ciencia de materiales. Encontrar nuevos compuestos que puedan disipar el calor de manera más eficiente o soportar temperatura más alta sin degradarse es el tema crucial. Este es el área en el que los CRT se han quedado rezagados cuando se trata de MBTs. Si bien han habido avances significativos, superar el límite actual de 55 toneladas sin aumentar el ancho de vía o tener nuevos materiales resistentes al calor sigue siendo el desafío. A pesar de esto, la tecnología de CRT ha ido evolucionando rápido. Hace apenas unos años, el límite de peso era de 40 toneladas y parecía poco probable que se llegara a este límite actual de 55 toneladas o más. Sin embargo, en estos pocos años, los CRT han alcanzado este umbral, lo que demuestra que la tecnología está mejorando continuamente. En el futuro,
podrían producirse avances que permitan utilizar los CRT en vehículos incluso más pesados, especialmente si los MBT de próxima generación incorporan los CRT en el diseño desde el principio, lo que le permitiría utilizar orugas más anchas y mejores soluciones de gestión del calor. Y una preocupación habitual es que los sistemas CRT sean significativamente más caros que las orugas de acero tradicionales. Aunque los CRT pueden costar alrededor de un 10% más de entrada en comparación con las orugas de acero, esto pasa por alto el argumento de los ahorros de costes del ciclo de vida, de los cuales ya conversé exhaustivamente, porque los CRT eliminan la necesidad de mantenimiento frecuente y reemplazo de componentes, que son los principales impulsores de costo en una oruga de acero. A lo largo de la vida útil de un vehículo, que pueden ser más de 20 años, los estudios sugieren que los CRT ofrecen ahorros de al menos un 40% solamente en piezas de repuesto, con ahorros adicionales derivados de la reducción del consumo de combustible y del apoyo logístico, lo que hace que los CRT sean muy atractivos a largo plazo. Entonces, hasta el final yo les dije que íbamos a conversar de alternativas. Y una alternativa es una fabricada por la empresa Diel, que son las orugas de caucho o banda segmentada, que como dice el nombre, tienen segmentos, y eso tiene ventajas, especialmente en el almacenamiento y una instalación más sencilla, porque se pueden almacenar más fácilmente, y también instalar en condiciones austeras, lo que ofrece ventajas logísticas en el campo. Además que como son diseño modular, con segmentos individuales que se pueden reemplazar, esto puede ser útil en operación o entornos militares específicos. Por ejemplo, en alguna especie de proyección expedicionaria, o quizás en un campo de batalla mucho más asimétrico contra insurgencia, donde a lo mejor la reparación en el campo puede ser más útil que no tener dicha reparación. Lo que sí es que tiene limitaciones, y es que tiene menor kilometraje y longevidad, porque como no tiene la resistencia continua que proporciona la estructura monolítica de un CRT con los cordones longitudinales, significa que se va a desgastar más rápido, y también significa que no puede soportar tanto peso ni resistir tanto tiempo en terreno difícil. Entonces, si bien existen alternativas a las CRT, ninguna ofrece la misma combinación de capacidades de peso, durabilidad y eficiencia de costo del ciclo de vida. Existen orugas de caucho segmentadas y orugas de metal liviana, pero tienen desventajas significativas en rendimiento, longevidad y rentabilidad. Las orugas de caucho agrícola, si bien son adecuadas para aplicaciones civiles, no están diseñadas para los rigores del uso militar. Las orugas de acero, si bien son probadas, duraderas, son pesadas y costosas de mantener a largo plazo. La principal alternativa entonces a las CRT siguen siendo las orugas de acero, pero con las desventajas ya asociadas en peso, ruido y costos a largo plazo. Se necesitarían avances en la ciencia de los materiales para mejorar las alternativas actuales, o desarrollar nuevas soluciones capaces de igualar a los CRT en aplicaciones militares. Y ya con eso doy por terminado el video. Espero que les haya resultado informativo acerca de esta nueva tecnología de aplicaciones militares. Y con eso me despido. Chau chau.